Cuando nuestro hermano Toño me hizo la invitación para externar la palabra de Dios, hoy vamos a ver el tema, ¿qué hijos tan padres, hermanos? ¿Qué hijos tan padres? Y he tenido la oportunidad de impartir la palabra allá en la iglesia donde nos reunimos en Torreón, donde mi padre y pastor está ejerciendo allá su ministerio. Y hermanos, me he dado cuenta que tengo o la habilidad o el talento de hipnotizar, hermanos, porque ya nomás estoy predicando y empiezo a ver hermanos que están en una sesión de hipnosis, hermanos, entran en un trance. Como no quiero que pase hoy eso, hermanos, voy a ser breve pero conciso, amén. Y no necesitamos, hermanos, para hablar de qué hijos, de ser hijos bien padres, no necesitamos ser grandes estudiosos de la Biblia, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos estudiar mucho la Biblia para hablar del mejor hijo que pudo haber existido humanamente. ¿Quién fue, hermanos? A ver, ¿quién fue, hermanos? El Señor Jesucristo, hermanos. No hay mejor hijo que nuestro Señor Jesucristo, porque aparte ejerce como hijo y como padre, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero cuando Él estuvo aquí en el mundo, vino a hacer la mejor obra que cualquiera puede haber hecho. La mejor obra que vino a salvarme a mí y a usted de nuestros malos caminos. Vino a rescatarnos de aquel infierno, de aquella muerte que nos tocaba, pero hoy, por Él, por ese sacrificio perfecto, tenemos vida eterna. Amén, hermanos. O al menos yo sí la tengo, hermano, no sé usted. Yo cuando yo muera voy al cielo, hermano. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 11. Y vamos a ver tres partes nada más, hermano, tres citas donde nuestro Señor Jesucristo reflejaba ser un hijo bien padre, ¿verdad? Todos aquí somos hijos, hermano. ¿Sí somos hijos? Amén. ¿Jehú, eres hijo? ¿De quién eres hijo, Jehú? De Dios y de mi mamá, sí. Hermano Carlos, ¿es hijo, hermano? Amén. ¿De quién es hijo, hermano? De nuestros padres, todos somos hijos de nuestros padres terrenales, hermano. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y aparte, si estamos aquí, somos hijos de nuestro Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, pero como hijos tanto terrenales e hijos espirituales, necesitamos estar manifestando ser buenos hijos, hermano. Y es algo difícil empezar a entender cómo ser un buen hijo, cómo ser un hijo bien padre, ¿verdad? Que todos digan, yo quiero un hijo como él. Miren, no es por presumir, hermano, pero muchas hermanas me han dicho que quieren un hijo como yo, hermano. No se crea, hermano. Le digo que es difícil porque es difícil hablar de ser buen hijo cuando a veces ni uno mismo ha sido buen hijo, hermano. Y necesitamos estar bien pendientes y hacer siempre como nuestro Señor Jesucristo hacía. Y aquí en Juan 11, hermanos, versículo 41, ahí inicia nuestra enseñanza. Y dice la palabra de Dios, todos conocen esta historia donde nuestro Señor Jesucristo va y resucita a Lázaro. Pero antes de resucitarle, dice unas palabras donde nuestro Señor Jesucristo honra a su Padre, lo glorifica, lo exalta, lo alaba de una manera tan tremenda, hermanos, que tenemos que aprender a ser así, como nuestro Señor Jesucristo. Y dice versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y así hacemos una oración, hermano. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar un día más, Padre bendito, aquí en tu casa de adoración, en este hermoso tabernáculo, Señor, en este
Tabernáculo Lirio de los Valles, Padre bendito. Gracias porque has permitido que estemos aprendiendo de tu palabra de muchas formas, Señor. En devocionales, en enseñanzas, con juegos, Padre, pero sabemos que en todo hay una enseñanza tuya, Padre bendito. Ayúdanos solamente a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a practicar tus enseñanzas. Y, Señor, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que se quede guardado, Señor. Bendícenos y ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Fíjese la gran exaltación que nuestro Señor Jesucristo dio en esta oración, hermano. Si usted se va a leer toda esta historia de donde resucita a Lázaro, podemos ver que había mucha gente, había una multitud de gente ahí donde estaba sepultado Lázaro. Y nuestro Señor Jesucristo no le importó que hubiera mucha gente, no le importó quienes lo vieran, no le importó quién tuviera en un lado que lo criticara. Él agradeció a Dios de una forma impresionante, hermano. Fíjese lo que dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y no nada más por haberlo oído, dice: yo sabía que siempre me oyes. Imagínese, hermano, estar usted con una multitud allá de aquella gente que no conoce de Dios, aquella gente que no es hijo de Dios aún, y usted como hijo de Dios se ponga a orar y dé testimonio, ese testimonio de que Dios siempre nos escucha, hermano. Tal vez terrenalmente a veces pueden faltar nuestros padres, a veces no van a tener el tiempo completo para dedicarle a sus hijos, y a lo mejor ellos no nos van a escuchar. Pero, hermano, el primer mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre, y tus días en la vida se alargarán, dice. No es un mandamiento opcional, hermano. No es un mandamiento de que, si mis papás se portan bien conmigo, los honro. No es un mandamiento opcional, es un mandamiento que Dios trazó desde allá de con Moisés, hermano. Dios lo puso y lo tenemos que hacer, sean nuestros padres como sean, si no nos dan dinero, si nos mandan a la tienda mucho, ¿eh? Ahora les digo, si nuestros padres no tienen a lo mejor todo el tiempo, hermanos, yo tengo un padre que siempre tiene el tiempo para mí. Amén. Yo tengo un padre, hermano, que cada vez que yo me acerque a él me va a escuchar, él me va a abrazar, él me va a decir: aquí estoy, hijo, para ti. Pero, hermano, yo tengo que dar testimonio. Ser un hijo bien padre da testimonio, hermano. Un hijo bien padre es aquel que agradece, aquel que glorifica, que exalta a su padre, hermano. Pero un ejemplo muy claro, hermanos, miren, las hermanas madres son muy dadas a dar más cariño, hermanos. Como padres, a veces los padres, y más padres así grandes como mi papá, hermano, si nos da un abrazo, hermano, imagínese cómo me va a dejar, si así estoy flaquito, imagínese si me da un abrazo, y luego que no sea un abrazo del oso, ¿verdad? Si no, me va a asfixiar. Pero las madres son más cariñosas, las madres son más de que, a ver, dame un beso, a ver, dame un abrazo, y son más cariñosas. Pero ¿qué pasa? Ya se me fue Elías, era con el que iba a empezar. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros que estamos más pequeños nos llevan a la primaria o a la secundaria? Y si nuestra madre nos lleva y luego nos dice: hey, mi beso, ¿qué hacemos nosotros, hermano? De volada, ¿verdad? La verdad, no, mamá, ¿qué van a decir mis amigos? No, me estás poniendo en vergüenza, mamá. A Jesús no le importó, hermano, no le importó quién lo viera. Él estaba honrando a su Padre, glorificándolo. Gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre estás ahí. Hermano, dígame alguien de los jóvenes, dígame, Enoch, ¿algún día te han faltado tus padres? ¿Algún día no te han dado de comer? ¿No? ¿Algún día no te han dado dinero? Y si no nos dan dinero es porque nosotros provocamos que no nos den dinero, ¿verdad, hermano? Nuestros padres siempre van a estar ahí, hermanos. Tanto terrenalmente, y nuestro Padre Dios
siempre va a estar ahí. Ya decía nuestro hermano Pablo, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y siempre va a ser así. Pero terrenalmente, hermanos, también nuestros padres siempre van a estar. Siempre van a estar ahí apoyándonos. Siempre van a salir a dar el hombro por nosotros, hermanos. Y no digo a lo mejor hasta su vida, porque estoy seguro que como padres a lo mejor la darían, hermanos. Necesitamos estar aprendiendo, glorificar. Un hijo bien padre, hermano. ¿Quiere ser un hijo bien padre? Glorifique y alabe a Dios de esa manera, hermano. Siempre agradézcale por todo, hermanos. Yo les comentaba, yo me vine del trabajo sin pedir permiso. Y decía el hermano Pablo, no piensen en lo de Torreón. Pues aunque no quiera pensar, hermano, sí digo, híjole, cuando llegue a ver si no me van a correr, ¿verdad? Pero dice Dios que Él siempre va a estar ahí. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amén. Vamos a ver otra parte ahí en adelantito, hermano, ahí en Juan capítulo 17. Otra parte también muy importante, hermano, ¿sabe por qué? Porque como hijos tanto terrenales como espirituales, a veces somos muy envidiosos, hermano. Mire, cuando yo tenía la edad de 5 años, todavía no existían los lobos. Cuando yo tenía la edad de 5 años, hermano, tengo ahorita 23, ya pasaron 18 años, hermano. Ya me siento viejito. Yo era el rey de la casa, hermano. Yo era el rey del hogar. Mis padres todo me daban a mí, hermanos. Pero a la edad de 6 años, hermano, nació mi hermano el más pequeñito, el Benjamincillo. Y de mi hermano mayor pasaron 10 años hasta que yo naciera, hermano. Y de mí al más pequeño pasaron 6 años. Entonces ya también mis padres estaban ansiosos, ¿verdad?, de que naciera. Y uno como hermano también. Pero ya cuando nace, hermano, y que empieza el más chiquito, y yo quiero eso, y yo quiero lo otro, y híjole, y luego yo traía mis papitas, y yo quiero esas papitas, y luego los papás, dale, mijo, hermano, ahí es donde se acaba el amor por el hermano, ¿verdad? Pero hermanos, a veces somos envidiosillos, ¿verdad? Tanto terrenalmente, carnalmente, hermanos carnales, como hermanos espirituales, hermano. Mire, yo a veces he dicho, Dios, ¿por qué a ese hermano sí le das ese auto? ¿Por qué al hermano Alberto le das ese trocononón? Y a mí me traes en bicicleta, Dios. Yo digo, oye, Dios, ¿por qué a la hermana Dulce le das un trabajo tan estable donde hay remuneración y a mí el salario mínimo? Dios, o sea, ¿qué acción, va? Yo también soy tu hijo, Dios. Somos envidiosos, hermano. Pero miren, el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo otra vez nos pone el ejemplo, hermanos. Dice en el versículo 23, y está otra vez en oración, hermano. En el primer versículo que vimos, estaba nuestro Señor Jesucristo orando a su Padre, dándole gracias. Y aquí en esta parte otra vez estaba orando a Dios y dice, la gloria que me diste, desde el versículo 22, perdón, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Fíjese, hermano, Él no es envidioso, hermano. Quiero que donde yo esté, nosotros, hermano, también estemos.
quiere que donde Él va a estar gobernando, quiere que donde Él va a tener su trono, nosotros también estemos ahí con Él, hermano. Pero hermano, a nosotros es difícil despojarnos de algo, ¿verdad? Siempre es difícil despojarnos. Y si queremos ser hijos, bien padres, que digan, no, ese hijo es bien padre, necesitamos estar, número uno, dando gracias por todo, hermano, tanto terrenalmente y espiritualmente. Dando gracias por todo, valorando lo que nuestros padres hacen por nosotros, hermanos, y valorando aún más lo que Dios hace por nosotros. Y después, hermano, no envidiar, sino más bien, dale más bendición al hermano Toño, dale más bendición al hermano José, dale más bendición al hermano Carlos, dale más bendición y que se multiplique todo lo que hagan, pero no estar envidiando, hermano. Un hijo bien padre no envidia, un hijo bien padre pide bendición por los demás. Y fíjese, tanta bendición, hermano, que dice la palabra de Dios, que si Jesús es heredero, ¿nosotros qué somos, hermanos? Coherederos con Cristo, hermanos. Imagínense, el reino de Dios, Jesús es el heredero, pero no nomás es Él, hermano, yo también soy coheredero del reino de Dios, amén. Necesitamos estar bien pendientes, hermano, y que se nos quede bien grabado. ¿Quieres ser un hijo bien padre? Vamos a agarrar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos allá a Lucas, hermano. Lucas capítulo 22. Y ahí en el versículo 41 dice la palabra de Dios: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo, hermanos? Oró, diciendo: Padre, si quieres, ponga bien mucha atención, hermano, ¿cómo le dijo? Padre, ¿qué le dijo, hermano? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, el tercer punto para ser un hijo bien padre es obedecer a toda costa, hermano. Obedecer, cueste lo que me cueste, obedecer. Pero de verdad, obedecer. Mire, un día estaba platicando con ese hermano más pequeño que le digo que tengo, es el hermano más chico. Y un día él me decía: es que a veces se me hace difícil obedecer lo que dicen mis papás. Pero sí obedezco, aunque lo haga renegando, obedezco. Hermano, pero si obedecemos renegando, ciertamente es obediencia porque lo hacemos. Pero ¿será honra? ¿Será honrar a nuestros padres? No es honrarlos, hermano. Porque si nos dicen nuestros padres: oye, vete a la tienda por un refresco, y ahí voy bien enojado: ay, ¿por qué me mandan a mí? Ahí están 3 hermanos, nomás ahí acostados, siempre me mandan a mí. Y hasta le decimos a nuestros padres: no, mande a Iván, mande a Noel, son mis hermanos, hermano. Mándelos, pues ellos no hacen nada, ahí nomás están acostados. Y luego mi mamá, con esa tranquilidad que siempre ha tenido, hermano: ve tú, mijo, ve tú, porque mira, pues él está ahorita malito. Y le hacía ver a uno, hermano, que tiene que ir, y yo, va renegando, pero tiene que ir. Y luego si se pone en el plan de que no voy, hermano, ya no es tranquilita, ya no es así de que ve tú, mijo, no, ya trae ahí el guarache, o si no, desde donde está. Mira, hermano, parece que traemos tiro al blanco, porque lo agarra y llega, hermano, Y luego, y no hacerle más borlote, porque si aún ni con guarachazo entendemos, entonces ahí sí ya entra el papá, hermanos, y ahí sí ya le sugiero que no se meta mucho, hermano. No se meta mucho, porque entonces ahí sí ya topamos en una gran piedra que o lo haces, ¿verdad? Pero necesitamos estar pendientes, hermano.
Pero note, fíjese bien, en la primera cita que vimos, ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Orando. En la oración, glorificando a su Padre, alabándolo, honrándolo. En la segunda cita que vimos, ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Orando, hermano. Orando, y estaba pidiendo bendición por sus hermanos. No estaba de envidioso, ¿verdad? No estaba diciendo, no, nomás llévame a mí, Dios. Estaba pidiendo bendición. Y en esta tercera parte, hermano, se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró. Padre, si quieres, aquí este es el punto importante, hermanos, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, hermano, ponga eso en su mente, grábelo en su corazón, grábelo en su mente, de que cuando Dios le diga, vas a ir a hacer esto. Ayer nuestro hermano Rosalío nos hablaba de una anécdota muy importante, hermanos. Esa valentía que tuvo para ir a tirar tanto monigote de la iglesia católica, ¿verdad? Hermano, si eso a mí me hubiera dicho Dios, yo sí hubiera patinado. Yo sí hubiera dicho, oye, ¿sí quieres, Dios? ¿Sí quieres que haga eso? Pero esa valentía que Él nos demostró, ese testimonio que nos dio, hermanos, no es si uno quiere, es si Dios quiere. Amén. Padre, si quieres, en todo lo que nos manden, hermano, en todo lo que nos manden. Obviamente, cosas lógicas, ¿verdad? Terrenalmente, si a mí me mandara mi papá a aventarme ahí, desde ahí, a aventarme a un pozo, pues obviamente no le va a hacer caso, ¿verdad? Necesitamos aprender a lo que nos dice la Biblia. Pero todo lo que Dios nos pida para su servicio es, si quieres que lo haga, Dios, entonces lo hago. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fíjese qué tanta obediencia, hermano. Ya vamos a terminar ahí en Filipenses 2. Yo sé que muchos conocen esta parte, hermanos. ¿Qué tanta obediencia tuvo nuestro Señor Jesucristo? Filipenses 2, versículo 5. Y fíjese que nos hace una gran recomendación la Biblia, hermano, El mejor consejo, hay muchos consejos que la Biblia nos da, pero al estar estudiando esta parte, hermano, yo pienso que este es el mejor consejo. Dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hermano, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, a veces eso léalo fuerte, hermano, estando en condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres ser un hijo bien padre, hermano? ¿Quieres ser un hijo que sea ejemplo, hermano? Jóvenes, ¿quieren ser hijos que sean ejemplo de los creyentes, como Pablo le dijo a Timoteo? Esto es lo que nos toca, hermano. Haya pues en vosotros este sentir, como nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, hermano, estando en condición de hombre. Y aún más, hermano, porque tenía el mismo poder de Dios. El Señor Jesucristo tiene el mismo poder de Dios. Y no se quiso aferrar a ese poder. Él ahí lo dejó. ¿Por qué, hermano? Porque, Padre, si quieres que lo haga, no voy a hacer mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, no piense que lo que vivimos aquí, no piense que no vamos a tener ganancia, hermano. No piense que si nosotros nos humillamos, dice la Biblia que Él nos va a exaltar. Dice la Biblia que si nosotros demostramos, hablamos de Él en público,
Él nos va a exaltar en público. Pero ¿qué le va a pasar a aquel, hermano, que esconda su Biblia, que diga, ay, me van a ver que es cristiano, no, déjenme la guardo? ¿Qué le va a pasar, hermano? Lo avergonzará Dios también. El que se avergüence del Evangelio, Dios también lo avergonzará. Hermano, necesitamos aprender obedientes hasta la muerte, hermano. ¿Está dispuesto a dar la muerte por nuestro Dios? A dar la vida, perdón, por nuestro Dios. Él dio su vida, hermano. Él dio su vida por pecadores que ni siquiera conocíamos nada de Dios, hermano. Por pecadores que vivíamos en un mundo de pecado. Ayer entonábamos un hermoso canto que hasta le dije a Gamaliel que me lo enseñara, hermanos. Yo nunca lo había oído. La ofrenda de mi vida, hermanos. Ese canto dice, si tantos años viví para el mal, si tantos años serví a Satán, ¿por qué ahora no puedo servir al Señor Jesucristo, hermano? ¿Por qué ahora no puedo ser un hijo bien padre para Dios? Si tanto vivimos allá, hermano. Mire, yo en mi testimonio solamente me aventé 2 años en el mundo, hermano. 2 años ahí. Le decía ayer a un hermano de los que aquí viven, cuando estábamos ahí en la fogata, oye, hermano, si amanecíamos con las Indio, ¿verdad, hermano? Si amanecíamos con las Tecate, que no amanezcamos cantando a nuestro Dios. Si tantos años viví para el mal, hermanos. Ahora tenemos que dejar nuestra vida en Dios, dejar nuestra vida en Cristo, que haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hermano, no nomás se queda ahí, mire lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo se genera esto, hermano? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Agradecía, pedía por los demás y obedecía. ¿Y cómo vamos a lograr esas 3 cosas, hermanos? Orando, hermano. En las 3 partes que vimos del Señor Jesucristo, dice que oraba, 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 oraba. En los devocionales, por ahí vimos, hermano, en las tentaciones, ¿por qué el Señor Jesucristo soportó esas 3 tentaciones tan fuertes, hermano? Imagínense que el diablo lo lleve allá al cerro de la silla y le diga, mira, ¿ves todo esto? Te lo voy a dar si me adoras. ¿Qué haría, hermano? Yo eso estaba meditando ayer en la noche y yo dije, es una tentación muy fuerte, hermano. Muy fuerte. Porque ahorita los problemas que se miran, siempre, ¿qué es, hermano? Económicos. Siempre. Y lo veíamos con nuestro hermano Rosalío. ¿Por qué hay tanto problema económico? Se está acabando el dinero, hermano. Se está acabando el dinero. Imagínese que el diablo le ponga esa tentación. Mira, todo es tuyo, pero adórame. ¿Cómo pudo soportar nuestro Señor Jesucristo? Con la oración, hermano. Dice que ya tenía 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. En ayuno y en oración. Ahorita todos nos... en el buffet, hermano. En ayuno y en oración, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Quiere ser un hijo bien padre? Grábeselo, hermano. Son 3 puntos muy importantes. Mire, ya nos grabamos 40 versículos, hermano. Grábese 3 puntos importantes. Agradezca, pida por los demás y obedezca a Dios. Y siempre pidiéndolo en oración. Oración, oración. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos con una oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque podemos aprender de ti, Señor. Podemos tomar tu ejemplo, Padre. Tu palabra dice que todo lo que está escrito en tu palabra es
para beneficio de nosotros, Señor. Tu palabra dice que es para que nos ayude, útil, Señor, para redarguir, para edificar, Padre bendito. Te pedimos que nos ayude, Señor, que nos pongas el querer como el hacer, Señor bendito, y Padre, que nos des sabiduría, entendimiento, y que todo lo que aprendamos de tu palabra, Señor, lo pongamos en práctica, Señor. Que no solo seamos oidores, sino que lo pongamos a la práctica, Señor. Que podamos ser unos hijos bien padres, Señor. Que tú te maravilles de tus hijos, que tú te glorifiques en tus hijos y que puedas allá algún día decirnos, Señor, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Padre bendito, que sea ese nuestro sueño, Señor. Que sea ese nuestro anhelo, Padre bendito, de estar delante de ti y recibir muchísimas coronas que al final te las volveremos a entregar, Padre bendito, porque son tuyas. Pero, Señor, que podamos estar orgullosos de que somos unos hijos tuyos, que hacen, que alaban y glorifican tu nombre. Y terrenalmente igual, Padre bendito, ayúdanos a los que aún tenemos nuestros padres, a honrarlos, Señor. A honrarlos porque es ese mandamiento tan especial, con el primer mandamiento con promesa, Señor, que nuestros días se alargarán. Ayúdanos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.